días, bienvenidos a la clase de hoy que es estructura de la hemoglobina. Bueno, hoy tengo el gusto de presentarles esta molécula. Algunas cosas las vamos a pasar muy rápido porque se supone que ustedes ya lo vieron en el cole, en la escuela, en los primeros semestres, ¿cierto? Esto que ustedes ven aquí, entonces es la hemoglobina. Recuerden que venimos de unas clases que estamos viniendo desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Que vimos que el eritrocito estaba lleno de ¿qué? De hemoglobina. Entonces vamos a ver la hemoglobina. La hemoglobina, entonces, esta es una figura, una representación. ¿Se acuerdan del espacio del huequito que les dije del 2,3-DPG? Vean acá. Ahí es donde se va a ubicar el 2,3-DPG. Entonces, la hemoglobina es una proteína cuaternaria. ¿Se acuerdan las estructuras de la proteína? Primaria, secundaria, tercera, cuaternaria. ¿Saben por qué es cuaternaria? Porque tiene subunidades. En el caso de la hemoglobina es cuaternaria. ¿Y la mioglobina? ¿Qué estructura es la mioglobina? Terciaria, porque solamente tiene una subunidad, pero también tiene grupo E. Entonces, esta hemoglobina, y por eso los glóbulos rojos también, ¿cómo se le llaman? Hematíes. Y por eso cuando se rompen las células, ¿cómo decimos? Hemólisis. Porque el glóbulo rojo también se llama hematí, o en plural hematíes, ¿cierto? Entonces, esta es una proteína globular cuaternaria porque tiene 4 subunidades. 2 unidades alfa y 2 unidades beta. ¿Cuál es el objetivo? La función. ¿Qué es la función que tiene esa hemoglobina? La función de esa hemoglobina es fijar el oxígeno en su grupo aprostético. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada? ¿Qué es aprostético? ¿Se acuerdan? No, yo les repito. Creen que esto es una proteína. ¿Cuál es la unidad más sencilla de la proteína? El aminoácido, ¿cierto? Entonces, todo esto representa secuencia de aminoácidos, pero hay unos compuestos químicos que no son aminoácidos, y eso es lo que se llama el grupo prostético. En la otra clase vamos a ver cómo se hace este anillo prostético que se llama hemo o M. Chao, baby. Vamos a ver cuántos se tienen parcial. Bueno, entonces aquí esos grupos hemos tienen un hierro, eso lo van a entender en la próxima clase. Entonces, ese grupo en ese grupo es que se fija el oxígeno o se fija el CO2. Pero también se puede ser el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el cianuro, compuestos, se pueden pegar ahí, ¿cierto? Por eso cuando hay un envenenamiento por dióxido de carbono o monóxido de carbono, se pega ahí y entonces no se pega el oxígeno, ¿cierto? Pero aquí, interesantemente, en esta molécula se puede pegar tanto el oxígeno como el CO2. ¿Y el que depende de eso? Pues ¿dónde está? ¿Qué vimos en la clase pasada? Cuando tomamos aire, y va a los alvéolos y va por ahí, van caminando, van andando los glóbulos rojos y entra el CO2, que es un gas, atraviesa la membrana y ¿dónde se pega? En la hemoglobina. Y te vaya a la puntica del dedo chiquito y allá va el oxígeno. Y como allá está habiendo oxidación porque el metabolismo está vivo, el CO2 libera el oxígeno y se pega el CO2 y cuando yo expiro, boto CO2. ¿Listo? Muy bien. Esa es la función. ¿Cómo es la estructura? Esto lo van a ver. ¿Ya vieron la clase con el profesor Gonzalo? Creo que la siguiente, ¿cierto? Él se encarga de la parte de genética y de todos los detalles de eso. Pues ya vieron un poquitito. Y lo vas a decir, pues te voy a preguntar cuál de aquí en el examen. Entonces, ¿cómo es la estructura? Es una estructura de 4 unidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Al contrario, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta.
Entonces, nosotros tenemos genes para expresar cada una de esas proteínas, ¿cierto? Las alfa tienen 141 aminoácidos y las betas tienen 146. Pero además de eso está el grupo aprostético, que es el grupo M, o sea, un niño tetrapirolítico. Yo voy a dormir. Está súper aburrida la clase. Ay, qué pecado, pero tranquila, pueden dormir. Él les queda el video. Bueno, pero a lo lindo de la naturaleza. Resulta, o pues que esto lo pregunten en el examen y esto lo va a tener usted que ver todos los días de su vida clínica, de su vida profesional. ¿Y por qué? Porque usted a veces dice, ay, Benicia, ¿dónde son doctor? Me lees estos exámenes. Y usted va a encontrar eso, HbA1, disminuyendo que ya lo puso porque estudia medicina, ¿cierto? Que vamos hoy a aprender a reconocer eso. Porque resulta que nosotros, durante toda nuestra existencia, desde que se hace la embriogénesis, o sea, la fecundación empieza a dividirse las células, tenemos entonces diferentes expresiones de cadenas, eso de cadenas de la hemoglobina. Entonces, estas dos de acá, estas dos son las que nosotros tenemos, no las puse en rojo. Entonces, en las ciudades ustedes van a ver que los laboratorios les reportan hemoglobina A, aquí en Colombia, y en los Estados Unidos, en Europa, en los países desarrollados, le reportan hemoglobina A1, que significa hemoglobina del adulto. Esa hemoglobina tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Pero nosotros también tenemos en muy poquita cantidad, este es el 97 al 98%, y entre el 3 y el 2% de la hemoglobina AB2. Hemoglobina A2, que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Dos cadenas alfa y dos cadenas beta, vean la tabla. Ahora, como usted depende de lo clínico, si va a ser genetista clínico, si va a ser hematólogo, si va a ser ginecólogo, si va a ser internista, usted tiene que saber estas hemoglobinas, porque ya le voy a mostrar la gráfica que le va a aparecer en el examen. Porque estas hemoglobinas nosotros las tenemos durante la vida, o sea, las hemoglobinas embrionarias y las hemoglobinas fetales. ¿Correcto? No las voy a estar para atrás y para adelante para que le entiendan. ¿Listo? Esto lo pregunté en el examen. Mira, esta gráfica va en el examen. O pues que va en el examen. Y si es difícil porque le va a decir blanco, no, usted lo presenta es por computador, ¿cierto? Sí, creo que para los parciales son por teleeducación, me parece. Pregunten, a ver, yo no sé si ya lo cambiaron para papel otra vez. Si es el papel, escoger un blanco y negro. Esta gráfica es una clásica que se nos preguntan en los exámenes para pasar en ciertos países a especialización. ¿Listo? Te la voy a explicar primero y después digo que lo vamos a preguntar. ¿Listo? Entonces, esta gráfica representa el cambio de las diferentes cadenas o de las hemoglobinas que usted tiene durante su vida. ¿Cierto? Entonces, en el momento en que se fecunda y empiezan a que los primeros meses es embriogénesis. Después de que usted es un embrión, un renacuado, una mórula, una morita, un renacuadito, usted se convierte en feto, que haya con bracitos, cabecitas, piecitos. Bueno, claro que desde que está renacuado le levanta el corazón. Estamos en renacuado, en forma de renacuado. Entonces, es el embriogénesis. Entonces, la embriogénesis son estas primeras semanas de acá. Vean que aquí está el total de globinas, de cadenas de síntesis de globinas,
Aglobina es la proteína y aquí están las semanas. Y aquí es cuando nacemos. Este es el nacimiento. Aquí estamos en el embarazo, estamos en la mamá. Aquí hay mamás. ¿Alguien tuvo ya un hijo humano? Sí, usted. Ah. No, porque no, hay cosas tan raras. Inhumano. No tiene ninguno. Y machos con hijo humano hay acá. Pues hombres que tengan hijos, pues. Bueno, ay, eso ha cambiado. Hay antes, una por ahí 3 o 4 que tenían hijos. Ay, Dios mío, se reproduce. Bueno, yo tengo hijos, pero tengo gatitos. Mi tortuga. Chachimesa, mi tortuga. Tiene 51 años, chicos. La de que tengo 5 años. Yo amo mis hijos. Bueno, no me dejen, hombre, disipar. Su persona es horrible. Oh, pues, entonces se lo voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Usted está aquí en forma, aquí llegó su papá y su mamá. Su papá y su mamá, ¿qué hacen? Le doy mi niña aquí. Entonces, espermatozoide de ¡pam! Fecundó. Inmediatamente fecunda empieza a hacerse la división de células. Inmediatamente empieza a haber expresiones. En las primeras semanitas, fíjese usted, lo voy a explicar una por una. Inmediatamente se empieza a producir la alfa. Esa cadena alfa es hasta que usted se muere. Esa alfa va a ser parte de la ruta. ¿La beta se produce? No. Eso es lo que pregunta en el examen. Usted tiene que aprender a analizar esta grafiquita. Usted tiene hemoglobina del adulto, o sea, yo le pongo durante las primeras semanas de embriogénesis. En la semana 3 usted tiene la cadena de la hemoglobina HbA1. ¿Usted qué pone? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? Porque apenas por ahí a las 10ª semana se empieza a producir la cadena beta, que casi no tiene importancia, y después del nacimiento es que se empieza a expresar hasta que se muere. Y ustedes, a mí no me pregunta el monitor, me mandó la pregunta telepática. Profesor, ¿y por qué eso? Porque necesitamos un tipo de hemoglobina que garantice la oxigenación de qué? Del renacuajo. Del renacuajito, de la fórmula y ya después del fetito. O sea, el niño, Alicia verá que el niño es un tumor que va creciendo ahí, 9 meses un tumor creciendo. El niño, y después nos volvemos nosotros. ¿Sí o no? Bueno, pero además, no solamente se va a producir ese, sino que se va a producir el empieza a expresarse, a sintetizarse la alfa, pero también se expresa la delta, la gamma. ¿Qué pasa? Esa gamma ya no la vamos a necesitar tanto, entonces después del nacimiento cae. ¿Sí o no? Y también ya la gamma, ¿cierto? Miren las embrionales, tenemos la epsilon y la zeta, la gamma y la zeta. Esas son letras griegas. Usted en internet porque aprende. Entonces, la que es zeta y epsilon, que es la que se llama la Grover 1 o Grover crecimiento 1, lo puso así el que me encontró, que tiene 2 cadenas zeta y 2 cadenas epsilon. Es embrionario, por el dibujito, mire acá, ¿sí o no? Vean acá. Entonces está compuesta por 2 zeta y 2 epsilon. Es embrionaria, mientras esa morulita, ese renacuajito, mientras le van saliendo sus cositas, un cabezón ahí con 2 cositas. ¿Me parece así o no? Así. Ahí tiene zeta y epsilon.
O sea, las primeras semanas somos ¿qué? Embriones. Y después nos volvemos fetos. Más o menos al tercer semestre, es decir, a la octava o décima semana ya somos fetitos. No somos embriones. O sea, ¿quién sabe cuántos esos embriones que le dejaron un embrioncito ahí en estos días? ¿Quién sabe cuántos de los machitos de acá la por allá embriones están viviendo? Está bien, no está la formita, es como una morita, no está bien. Bueno, esa es la embrionaria. Hay otra embrionaria que se llama la porlia, hemoglobina porlia, vamos a analizar. Entonces, esa tiene Z y tiene ¿qué? Gamma, ¿sí o no? Dale ahí. Esa fíjense, vea que tan lindo, vea que tan lindo es. Entonces fíjense que ya estas embrionarias, hay una que tiene epsilon y, Z y epsilon, y hay otra que tiene Z y gamma, vean acá. Pero ya cuando nos volvemos embrión, ya esta desapareció y entonces queda esa acá. Recuerden que viene la fetal. La fetal tiene dos cadenas durante en la etapa fetal, dos cadenas alfa y dos gamma. Si no, vean ahí, dos alfa y dos gamma. Cuando nacemos, eso empieza a desaparecer. Y eso te está garantizando que se oxigene o el embrión o el feto. Que recuerden que la mamá nos está dando sangrecita, ¿cierto? Bueno. Y finalmente queda, esta desaparece después de que nace, la podemos tener un tiempo después de que nacemos, unos días, unas semanitas, y después queda la alfa y la delta. Vean acá. Miren que la gamma desaparece más o menos a la semana 30 ya desapareció, pero hay una que aparece constante en la vida. Nosotros la podemos ver que es la hemoglobina A2, que tiene dos cadenas alfa y dos delta. Ese es el 3 al 2%. ¿Me dice entender, sí o no? Ustedes pueden mirar el video y aprenden más. Entonces resulta, punto y aparte, esa gráfica va en el examen. Va en el examen querido de los estudiantes. Entonces resulta que cuando usted busque en los libros tipos de hemoglobina, usted le aparecen todos esos nombres que acabamos de ver, que la porlia, que la del adulto, que la fetal, que la embrionaria, que la bronculo, etc. Hay dos que ustedes las van a utilizar todo el tiempo de su vida, que es la hemoglobina oxigenada y sin oxígeno. Entonces, la oxigenada es la que se llama oxihemoglobina. Cuando decimos oxihemoglobina, quiere decir que la hemoglobina tiene pegado en sus cuatro unidades de oxígeno. Y cuando no lo tiene, acuérdense que nosotros aquí estamos viendo en dos dimensiones, pero en la vida y en la naturaleza estamos en tercera dimensión. Entonces no son fotos, porque nosotros estudiamos vemos fotos, pero en la vida real todo está dinámico en movimiento. Entonces, obviamente, esa hemoglobina oxigenada, que es más roja, que se llama escarlata, está en la sangre arterial, que es la que fue recogiendo el oxígeno, y la que es más oscura, ¿cierto?, es la sangre venosa, que tiene menos oxígeno. Entonces, diremos que esas son las dos que más van a manejar. Pero esto lo van a utilizar en su vida clínica, estos conceptos. Entonces ya sabemos, la hemoglobina, hay muchas veces en Colombia, en los municipios, en los territorios, el diagnóstico se lo dan como hemoglobina B
O sea, la hemoglobina es HB, ya. En Colombia. Pero afuera siempre va a estar hemoglobina A y con el 1. En las ciudades de Colombia ya no están, como son equipos y tecnologías extranjeras como Sinlam, que es Siemens, tecnología alemana. Entonces les aparece como hemoglobina B. Perdón, pero me están pescando demasiado los ojos. Perdón. Bueno, entonces esa es la hemoglobina B1, es más o menos el 98-97%. Está la hemoglobina A2. ¿Se acuerdan qué cadenas tenía? 2 cadenas alfa. Eso, muy bien. Eso es entre el 2 y el 3%. ¿Listo? Tenemos la hemoglobina S de interés, lo van a necesitar mucho para la clase del profesor Gonzalo. Y los que van a estar conmigo, los que les toque con relación clínica conmigo, vamos a ver pacientes con drepanocitosis o la enfermedad de la célula en forma de ovos o de media luna. Esto es lo que se llama la anemia falciforme y se llama la hemoglobina S. Nosotros tenemos, por ejemplo, los pacientes que vamos a tener son pacientes de Cartagena, los que se van a ir a vivir a la costa, al Pacífico, donde hay población negroidea, o los que se van a ir a trabajar en Córdoba, donde hay veradas indígenas en nubes, hay esta enfermedad, anemia falciforme. Bueno, después vamos a hablar más de eso. Hemoglobina F, ya sabemos cuál es, la fecal, ¿cierto? Oximoglobina, que fue las primeras dos que vimos cuando tienen el oxígeno. Beta-hemoglobina, ya lo saben, ¿sí o no? Es como la beta-hemoglobina, ¿cómo tiene el estado de oxidación del hierro? +3, férrico, vean. Férrico, +3. ¿Por qué es importante esa? Porque cuando usted tiene una enfermedad congénita, una enfermedad huérfana, un metabolismo por deficiencia de beta-hemoglobina reductasa, tiene eso. ¿O cuánto más va a ver usted en manifestaciones de estado férrico? Los que van a estudiar toxicología o urología. ¿Por qué? Porque los que se suicidan, que encienden el carro, la moto, y se les pega ese dióxido de carbono, monóxido de carbono, cualquier otro, o cianuro, se pega a la hemoglobina y entonces se convierte en férrico o se queda pegado y no puede pegarse al oxígeno. Tenemos el la carbaminohemoglobina que tiene CO2 o la carboxihemoglobina CO2, importante ese para los estudios toxicológicos. Ojo, preguntas en el examen, vean. La va a ver y se la van a mandar a usted cuando está con pocha como yo, con pochita, y viejita como yo, tan linda yo, no, con pochita. Con pochita, para los que no son bien aquí paisas, es gordita, gorda, mafafita linda, gorda, obesa, y que se vas a incorporar más de 32 kilos. Pero no saben qué más bueno, no, la tengo buena. Esta la tengo buena todavía no tengo síndrome metabólico. No me creas, es que yo tengo hipercolesterolemia familiar y tengo hipotiroidismo. Pero no es desarrollado el síndrome metabólico, no es desarrollado ni diabetes tipo 2, ni resistencia a la insulina. Todavía no. Espero que no. Lo pregunto en el examen. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las cosas que yo les enseño se convierten en, aprendan eso, biomarcadores, es una palabra que ya se usa, apúntela. Biomarcadores. Un biomarcador es una molécula de nosotros, una enzima, una molécula, un hallazgo. Por ejemplo, ¿qué biomarcador les enseñó su querida dorada profesora al inicio de la clase? Las manchas melanínicas de la raza negra. Eso es un biomarcador. ¿Por qué? Porque
porque es algo que está en el individuo vivo, es vivo. Es una marca del individuo vivo. Y esta es la hemoglobina glicosilada. Resulta que la hemoglobina anda por ahí. Y como hay una hiperglicemia, amiga, ¿para dónde vais? A hacer pis. ¿Sí? Me trae un poquito. ¿Qué haces? Una cara me triste, pero una cara me. Oiga, entonces, cuando hay una hiperglicemia, aumento de glucosa en sangre, entonces ella se pega a la hemoglobina. Entonces la hemoglobina queda glicosilizada y se convierte en un marcador. O en internet también encuentra como hemoglobina glucosilizada o glicosilizada, son sinónimos. Glucosa o es sinónimo. Entonces, resulta que, usted cuando habla de eso como médico, sus pacientes diabéticos. En el paciente diabético, así sea tipo 1, tipo 2, va a ser un parámetro para que usted vea cómo va la enfermedad. O en el caso que, por ejemplo, yo, apenas yo llego, como el médico me ve poco chica, ahí no me manda la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque él está sospechando que de pronto no pueda ya ir desarrollando una diabetes, entonces necesita saber. Es por eso muchos de ustedes ya han visto a sus papis, a sus abuelos, que les dicen, tiene la hemoglobina glicosilada, y entonces está prediabético. Es un concepto que ya se usa en el entorno médico, aunque no es correcto, pero se dice así. Prediabético. ¿Por qué? Porque tiene la hemoglobina glicosilada por delante. En la mayoría de nuestras muestras de laboratorio es 5,6, más o menos. Acuérdese que usted ya no se puede aprender. Hay unos poquitos, como el pH de la sangre, pero uno ya no se aprende los valores. ¿Por qué? Porque hay muchas ofertas de laboratorio, entonces lo que tiene que mirar es el rango del laboratorio. ¿Qué nos oferta ese laboratorio? ¿Cuál es el rango de esa técnica que hicieron? Pero podemos decir en términos generales que entre 5,6 y 6 son niveles aceptables, es como lo tienen todos ustedes. Cuando sobrepasa eso, entonces es porque yo estoy desarrollando una diabetes o porque puedo tener una diabetes que está controlada. ¿Listo? En los pacientes diabéticos generalmente los mantienen por esto de acá. Ahora, si usted un paciente le llega, ya le enseñaron que por ejemplo en el diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, usted mire, se acerca y cuando huele ¿a qué? A manzana, a vinagre de manzana. Entonces usted dice que este paciente está en una crisis diabética. Y si usted mide la hemoglobina y está muy alta, está en una crisis diabética. O porque fácilmente el paciente le puede morir por un coma diabético. Ahí les dejo eso para que lo estudien. ¿Qué hora es? Vamos súper bien. Resulta que la hemoglobina, entonces, es una molécula muy maravillosa, mágica, diríamos en literatura. ¿Por qué? Porque toda ella su función va a depender de un fenómeno que se llama alosterismo. ¿Se acuerdan de eso? Alosterismo es de lo que se le pega a esta molécula. Entonces, al cambiarse, al pegarse lo que se le pegue, cambia la forma de la molécula. Cambia la forma de la molécula. Entonces, como hay factores alostéricos, o sea que hace un alosterismo, o sea que cambia la forma de la molécula, el hemoglobina es muy bonito porque se da lo que se llama, por eso los estudiantes desde que están en el colegio, el cooperativismo o la cooperatividad de la hemoglobina. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a cómo esté la configuración que tenga esa hemoglobina, que puede ser o tensa o relajada. Al estar tensa o relajada va a permitir que el oxígeno se pegue o se despegue. Es decir, que
cuando ella cambia de una forma tensa o relajada, va a exponer esos grupos secos para que se pegue O2, el oxígeno. Entonces, ese cooperativismo en la hemoglobina hace entonces que más fácilmente se pegue o se despegue el oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que hace posible que nosotros tomemos el aire. Pasó por los alvéolos del glóbulo rojo, entró el oxígeno en la membrana, entró allá, se pega la hemoglobina y va por toda la sangre hasta el dedito chiquito. Y allá lo libera. ¿Cómo lo libera? Por un cambio alostérico. Eso se llama cooperatividad de la hemoglobina. Entonces, cuando está en un estado tenso, ¿cierto? Fíjense que no tiene cómo pegarse ese oxígeno, ¿cierto? Entonces, cuando ella va cambiando de un estado tenso a un estado relajado, ese es de Levy, es una diapositiva de Levy. Se exponen los lugares donde se va a estar el hemo para que se pegue el oxígeno. Ojo acá, resulta que ese cooperativismo va a depender de muchos factores que los vamos a revisar ya. Entonces, entre esos factores, ¿cierto? Está, por ejemplo, el 2,3-DPG, 2,3 difosfoglicerato. Este huequito que está acá permite que entre y salga ese 2,3 difosfoglicerato. Entonces, lo que va a hacer es que va a cambiar ese estado entre tenso y relajado. Analicemos esta gráfica. Estas son las unidades, vean, 2 alfa y 2 beta. Y esto que ustedes ven aquí es el grupo M. Fíjense que el grupo M tiene una bolita. Esa bolita representa el hierro. Ahí es donde se pega el oxígeno. Esta mañana, porque no les pude contar bien, pero en Teleeducación está, porque es que no me funciona el video. La verdad. Pero sí, no funciona. No sé por qué. No funciona. Pero este es un video para que ustedes vean cómo cambia, ¿cierto? Entonces, esos cambios conformacionales van a permitir esa afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Mire acá. Entonces, si nosotros la tenemos en un estado T, si lo ven acá, fíjense que aquí está sin oxígeno. Cuando lo tenemos en un estado relajado, ¿qué hace? Cambia el plasma, o sea, jala ese grupo M y entonces permite que se pueda pegar el oxígeno. ¿Ustedes tienen que aprender eso? No, es para que usted sepa cómo funciona la cosa. Mírenlo acá, que tan bonito. Mírenlo como está en estado T, ¿cierto? Estos son los aminoácidos, esto es glicina. Aminoácidos que están pegados a la hemoglobina. Entonces, ¿qué hace? Cuando está en estado T, mire ¿qué hace? No está pegado el oxígeno. Cuando se pega el oxígeno es como si jalara la molécula, ¿cierto? Y mire que aquí, en el estado relajado, se puede pegar el oxígeno. Este es un dibujito que usted lo va a ver ahí. Está en Teleeducación y yo le lo mando en email para que usted vea, porque a veces les da dificultad imaginarse. Entonces, esto lo que nos está representando es cuando el oxígeno se pega. O sea, esta es la estructura de la hemoglobina, este es el anillo tetraplurónico, que la próxima clase vamos a ver cómo se sintetiza, y este es el oxígeno que se pegaría. Resulta que esa cooperatividad entonces cambia de acuerdo al tejido, ¿cierto? Y eso es lo que permite que se pegue y se despegue el oxígeno. Y entonces vamos a ir viendo acá que a esa unión del oxígeno con la hemoglobina hay varios factores como la altura, el volumen, el cigarrillo, o el pH, o los ácidos, ¿cierto? Hay muchos factores, el 2,3-DPG, en fin. Antes de eso, le voy a explicar esta gráfica que les da tanta dificultad
Bueno, pero si yo familiares que les dio COVID, ¿y qué les ponían? Les ponían para medir la saturación, ¿sí o no? Eso lo va a hacer usted durante toda su vida como médico. Le va a poner, cuando uno va al gimnasio, si ve que allá está abierto, uno se pega las manos y ahí aparece, ¿sí o no? Entonces yo le voy a explicar qué es lo que usted ve ahí. Bueno, primero analicemos qué es la cara. Usted aquí es la saturación de oxígeno, ¿cierto? Recuerda que nosotros tenemos ese oxígeno molecular. Eso lo vimos con el profe Burgos, solo 2. Entonces, esa saturación de oxígeno, ¿qué quiere decir? Es la cantidad de hemoglobina, las fracciones de hemoglobina a las que está unida el oxígeno. ¿Sí o no? Es decir, que aquí sería como el 100%. Entonces, ¿cuándo? Bueno, entonces aquí está primero lo voy a explicar acá. Aquí está la saturación de oxígeno. Y aquí está el PO2, que es lo que le miden a usted en el aparatito, el PO2. Ese PO2 está dado en milímetros de mercurio, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues resulta que usted, cuando le miden ese PO2, y ese PO2 está en 26, por aquí, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que el 50%, o sea, el P50, el 50% de las moléculas están saturadas. Otra vez, como no hay una medida directa, eso es parecido a lo que le explicó el producto de cinética encimada. ¿Se acuerdan del AEM y todas esas cosas? Parecidas. Entonces, cuando se le dice el PO2 no tiene 26, quiere decir que el P50, el PO2 es 26, el 50% de las moléculas están saturadas. ¿Por qué? Porque cuando usted va allá y si usted mide el aparatito se lo pusieron rojo allá en los tejidos, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos aire y pasamos los glóbulos rojos, se llenan de aire. Entonces, ¿cómo está? Está casi el 100% saturado. Por eso cuando usted lo mide, ¿cómo se lo mide? ¿Qué espera que lo tenga? El más de 95, ¿sí o no? El PO2, en los aparaticos, vaya buscándole en internet para que lo mire. El PO2 está en cuánto. Por ejemplo, yo soy asmática. Y cuando lo tengo súper bien, lo tengo en 92 o 93. Y cuando estoy en las crisis, lo mantengo en 86, 85. Acuérdense que cuando el COVID, los que lo pidieron eso para el hospital, ¿sí o no? Porque no está saturando bien, ¿correcto? Eso fue muy interesante en el COVID, porque en el COVID la gente era con saturaciones de 30 y caminando. Impresionante. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que yo le acabé de decir con teatro. Usted toma el aire. Cuando toma el aire, toma el oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno se une a la hemoglobina. Y eso es cuando esa hemoglobina está saturada, llena de oxígeno, que va a la sangre arterial, el 100%. ¿Y para qué van? Las arterias van y irrigan a todos los tejidos para oxigenarlos. Cuando va y lo entregan ya, ¿qué recibe la hemoglobina? La hemoglobina va a estar saturada, pero ¿de qué? De CO2, ¿cierto? Esa es la sangre, pues, no el 100%, pero más o menos el 70% está saturado de CO2. Y viene y hace el intercambio aquí en el alveolo. En los tejidos periféricos liberamos el oxígeno y recogemos el CO2. Vea esta belleza del humo. Ese es el de neta. Entonces, este es el alveolo, yo tomo el aire por aquí, tomo aire, y entonces
Esto es de colegio, pero me fascina para que usted lo entienda. Esta, ¿cómo se llama esta? Desoxiemoglobina. O sea, es una hemoglobina que no tiene oxígeno. A la hemoglobina se le pega el olor. ¡Ay, chave! ¿Qué es eso? El mouse quiere que nos vamos ya. Si quieren, podemos ya, bueno, si quieren preparando usted en la casa. ¿Qué hora es? Listo. Venga, les explico esto y verán. Porque esto les da un poquito de dificultad seriamente. ¿Ves? Esa hemoglobina se le pega a la hemoglobina. ¿Cómo se llama este? Hemoglobina. Pero eso, acuérdense que eso son fotos. En la vida real es que esté así y así, no. Se va pegando el uno, luego el otro, luego el otro, eso va a depender de la cantidad de oxígeno. ¿Cómo están los pulmones? Ahí, tomando aire, mucho oxígeno. Entonces, la mayoría va a estar así. Y el uno se va a ir pegando uno y se despega el otro. ¿Sí o no? Como vemos acá, ¿cierto? Mire que se va a ir pegando, se va a ir. Y cuando está ya en el dedito, al entregarlo, entrega uno por uno en los tejidos. En los pulmones se vienen atrás, va a entregar, ¿sí o no? ¿Cómo se interpreta eso en la causa? Porque usted en la vida real, allá en el resto de su carrera, no le presentan minutos del colegio, sino que le presentan eso, usted lo ve en aparatos, pero usted en la mente tiene que saber eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, por ejemplo, acá, miren, usted le pega acá y le dice que el 25%, ¿sí? Y quiere decir que el 25% de saturación, es decir, que es solamente una subunidad lo que tiene. Cuando le dice el 70% de saturación, quiere decir que 3 de esas unidades están saturadas. ¿Cómo está en el pulmón? ¿Cómo está usted cuando lo mide? En la mayoría está más del 25%. O sea que todas las posiciones están ocupadas por el oxígeno. Es decir, esto es lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina que usted también con el aparatito. Vamos acá. Entonces, en ese transporte ya sabemos que más o menos el 95% está en la sangre arterial oxigenada y el 40% en la venosa. Aquí hay una cosa muy importante que ya lo dice en fisiología. Aquí no le damos tanta importancia, pero usted sabe que en el glóbulo rojo del pulmón usted tiene una enzima que es muy importante que se llama la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Que permanentemente, de acuerdo a las necesidades, entonces le va a estar direccionando, porque es bidireccional la enzima. Entonces, por ejemplo, acá estamos en el tejido, y el tejido, o sea, la puntica del dedo, se está produciendo oxidación, entonces se produce mucho CO2. Ese CO2 y el glóbulo rojo va en la sangre, en el plasma. Ese CO2 entonces sale, porque es un gas con el oxígeno, ¿cierto? Y entonces entra a la célula. Entonces aquí, ¿cómo se llama este producto? Muy bien, dióxido de carbono. De carbono, perdón. Ácido carbónico, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Usted, como aquí hay mucho, produce ácido carbónico, usted tiene aquí todo, se activa todo ese mecanismo de transporte y de fisiología del glóbulo rojo, porque usted necesita que la hemoglobina, que es llena de oxígeno, libere ese oxígeno para oxigenar el tejido, pero que además de eso pueda recibir el CO2, ¿cierto? ¿Qué pasa en el ácido carbónico y bicarbonato? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el pulmón, en el alveolo? Pues libera ese CO2 que lo trajo, ¿cierto? Y el oxígeno que entra en el alveolo para llevarlo y se cierra el ciclo. Entonces, eso pasa en el oxígeno. Por eso, cuando estamos a nivel del mar, eso cambia. ¿Qué es lo que cambia? Va a cambiar un poquitico ese P50. Se va a ir la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto?
La saturación, y es el P50, ¿cierto? Lo tenemos más o menos aproximadamente entre 25 y 26, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Que ¿cómo lo vamos a tener? Que en sangre sin arterias va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque va a depender la saturación de oxígeno. ¿Listo? ¿Qué sucede? Aquí está la saturación de oxígeno, aquí veo ¿cierto? ¿Qué sucede? Miren que hay factores que van a cambiar esa disociación del oxígeno, va a cambiar la curva. Estos somos nosotros, ¿cierto? Normalmente nosotros, ¿cierto? Dependiendo de los factores que tengamos, vamos a mover esta curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Miren ustedes que, por ejemplo, en la embarazada, ¿cierto? Ese P50 va a cambiar. ¿Por qué? Porque una embarazada está oxigenando sus tejidos, pero además está oxigenando el tejido del bebecito, ¿cierto? El niño. Fíjense que aquí necesitamos una hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque necesitamos que la disociación, mire que es más bajito en el feto que en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando estamos en forma de fetito, que esa disociación sea mucho mayor. Ahora, todo esto va a ser cambiado por diferentes factores que es los que vamos a ver. ¿Listo? Esta fotito que tenemos, se la tengo acá, no se tiene que aprender nada de eso, sino es para que le ayude a su mente a entender que no todos están al mismo tiempo, ni así ni así. Esto quiere decir que hay un cambio conformacional. A medida que se le va pegando el oxígeno, va cambiando su conformación. Entonces, punto de aparte, nosotros tenemos permanentemente unos agentes que van a afectar esa asociación del oxígeno a la hemoglobina. Se llaman factores alostéricos. Entonces, ¿cuáles son los principales que vemos? El 2,3-difosfoglicerato, los protones, ¿cierto? Muy importante para ustedes en la clínica. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene una acidosis por cualquier evento, que es lo que se llama el efecto O, eso va a disminuir la afinidad del oxígeno con la hemoglobina, que se va a pegar, o el dióxido de carbono. ¿Qué pasa acá? Lo que va a suceder es que en la hemoglobina ocurren dos cosas. Ya habíamos visto una en la que no se puede pegar el oxígeno porque cambia el estado de oxidación, ¿recuerdan? Que son, por ejemplo, los agentes oxidantes, es decir, que cambia de ferroso a ferro, entonces no se puede pegar. Pero aquí es un cambio alostérico, un efecto alostérico, ¿cierto? Que es porque a ese hierro o a esa hemoglobina se le van a pegar otros productos. Entonces, eso es lo que se llama el cambio del cooperativismo por un efecto alostérico. Empecemos con el 2,3-DPG. Este es de Devlin, este es del libro de Devlin. Miren que esta es la estructura, esto representa la estructura de los aminoácidos de las proteínas. Miren que aquí está el anillo tetrafirrólico, ¿sí lo ven? Este es el anillo tetrafirrólico. Entonces, en ese huequito que está acá, entra el 2,3-DPG. ¿Listo? Ese 2,3-DPG interacciona con algunos aminoácidos y entonces hace que cambie la conformación de la hemoglobina. Por eso, cuando tenemos grandes altitudes, nos subimos a una montaña, cuando vamos a Lima, cuando vamos al Ruiz, cuando vamos al Everest, al Himalaya, es decir, cuando la altitud cambia, cuando estamos en el avión, lo que pasa es que en el avión no pues hace despresurización, ¿cierto? Pero si subiéramos simplemente, entonces se empieza a aumentar la concentración
de 2,3-DPG. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración de 2,3-DPG, porque necesitamos garantizar que haya el oxígeno suficiente, ¿cierto?, para todos los tejidos. Entonces, ese videito también se nos mandó allá. Entonces, ese 2,3-DPG lo que va a ayudar es a estabilizar esa forma densa para que se disminuya la afinidad del oxígeno, es decir, que garantice ese oxígeno que se libera, que se oxigene en los tejidos. Por eso, cuando se aumenta el 2,3-DPG, estamos garantizando que todos los tejidos tengan oxígeno. Entonces, hay factores que van a disminuir esa producción de 2,3-DPG o van a aumentar. Sí. Porque al cambiar la forma hace que no se pegue el oxígeno a la hemoglobina, sino a los tejidos. ¿Listo? Bueno, míralo acá, este es un dibujito muy mañana, pero le ayuda a entender eso que usted acaba de preguntar, ¿cierto? Mira que aquí lo tenemos en la forma T, entonces no se puede pegar el oxígeno, ¿correcto? Entonces, cuando se expone, es decir, en la forma relajada, aquí no tiene cómo pegarse el oxígeno, entonces está garantizando que este oxígeno se pegue a los tejidos, ¿cierto? Cuando está en forma relajada, ¿qué sucede? Ahí se pega el oxígeno, ¿correcto? Entonces, lo que está haciendo es, ¿qué es lo que hace el 2,3-DPG? Ayuda a esos cambios graduales que nosotros tenemos cuando subimos la temperatura o las personas que consumen están en exposición, por ejemplo, a humo, en una fábrica, en una mina, haciendo una fogata, fumando, ¿cierto? Bueno. Entonces, lo que está haciendo ese 2,3-DPG, ¿cierto? Miren que el 2,3-DPG cambia la curva de disociación. ¿Listo? Analicemos acá. Mira que usted, cuando usted tiene el 2,3-DPG a nivel del mar, pues aquí no estamos exactamente a nivel del mar, pero estamos como en el intermedio, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos la curva de disociación así. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos subiendo esa montaña, que va a la ¿cierto? Nosotros necesitamos, ¿qué va a suceder? La hemoglobina aumenta el 2,3-DPG, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos que estén oxigenados los tejidos. Ahí sí sucede lo que usted preguntó, creo que usted preguntó ahora, que si en los pacientes con hemoglobina no había necrosis. ¿Dónde ocurre eso? Ustedes han visto el programa de National Geographic de los que suben a redes, que se les desglosa la nariz, la oreja, por eso, ¿cierto? Porque no hay oxígeno y se mueve el tejido, ¿cierto? Entonces, por eso la curva se corre hacia la derecha de ustedes. Mírenlo acá, a mayor concentración, ¿cierto?, de 2,3-DPG, a mayor concentración de 2,3-DPG, que va a ocurrir la saturación, la curva se va a correr hacia la derecha. ¿Para qué? Para mantener el P50. ¿Sí me hago entender? Miren que aquí más o menos a 8 milimolar de 2,3-DPG, más o menos un P2, para que el P50 se mantenga, son más o menos casi más de 50 miligramos de mercurio. Entonces, fíjense que lo que nos está indicando el significado clínico que usted va a ver de ese 2,3-DPG, voy a terminar la idea y me preguntan. El significado es esa adaptación que hace el organismo para suministrar el oxígeno. Sí, adelante. Pues ahorita preguntaba de la
No, me perdí. La hemoglobina glicosilada es cuando está la presencia de DPG. ¿Cuándo está qué? O sea, hemoglobina glicosilada es por la presencia del DPG, ¿cierto? No, de los DPG no. Me encanta su pregunta, muy bien. Eso no tiene nada que ver con el 2,3-DPG. La hemoglobina glicosilada es porque le pega la glucosa, el azúcar la destroza, se pega a la hemoglobina. ¿La qué? O sea, que la diferencia entre glicada y glucosilada era la presencia de una enzima o no. Que cuando era glicada no estaba medida por la enzima. Era lo mismo que era por los diferentes. No, pero estás mezclando dos conceptos diferentes. Es que glicado, glucosilado, glucosilado, que la glucosa se pegó a la hemoglobina. Punto aparte es otra cosa. ¿Cierto? Eso no tiene nada que ver con enzima. Es simplemente por concentración de glucosa. Es como cuando usted come una cosa dulce o sí, ¿cierto? Sí, pues que no tiene azúcar. Cuando nosotros hacemos hiperglicemia, aumento de glucosa en sangre, está aumentando la posibilidad de que se glicosile, es decir, que se azucare, que se endulce la hemoglobina. Eso es una cosa. La otra cosa es el 2,3-DPG. El 2,3-DPG que se produce en la glucólisis, ¿cierto? Ahí sí tiene que ver con lo de la enzima, ¿cierto? Ese 2,3-DPG, que es un compuesto, no es una enzima, se va a pegar a la hemoglobina. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿de dónde se produce ese 2,3-DPG? Se produce en la vía de la glucólisis por la 2,3-DPG mutasa, ¿cierto? ¿Y quién va a censar eso? La concentración de glucosa que haya. ¿Por qué? Recuerden que eso es una derivación de la glucosa. No sé si me hice entender. ¿Ah? Sí. ¿Cómo que uno enredado? Sí, claro, mándamelo y si quiere, léalo, me lo manda y en la próxima clase lo socializamos porque es muy importante que lo miremos adelante. Es que desde la FOMI teníamos respecto a cómo se denominaba si era hemoglobina glicada o glucosilada, y lo que encontramos fue que se dice glicada porque el aumento de la glucosa con la hemoglobina es una enzima que no la ocurre espontáneamente por un movimiento covalente del vacío. Sí, exacto, es eso que vimos acá. Eso no tiene nada que ver con ninguna enzima. Es porque a los aminoácidos, hay aminoácidos que se pegan acá. Exactamente, estos aminoácidos que exponen la hemoglobina se pegan a la glucosa. Exactamente. Entonces, cuando aquí queda un efecto de glicosilación, ¿por qué? Porque se le pegó glucosa a este compuesto que se llama hemoglobina. Sí. Pero la glicosilación puede producirse con otras moléculas. Es que en realidad no es todo respecto a cómo se dice, si es glucosilada o glicada. Lo mismo, gluco o glico es lo mismo. ¿Cierto? Quiere decir que es algo que se le pega a la glucosa. ¿Listo? Bueno, esperen un momentito, ¿qué hora es? Bueno, pero tranquilo, esperen un momentito. No me peguen. Yo solo quiero enseñar. Quedamos aquí en esta carta. Seguimos la próxima clase, ¿listo? Si no alcanzo, yo hablo mucho. Si no alcanzo, yo siempre doy una clase extra virtual, el que quiera entrar y ahí les queda trabajo, ¿listo? Pero vamos a